Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe, ¿sí se escucha? Buenos Ah, días, bueno, profe. perfecto, perfecto, gracias. Se nos va el curso como el agua entre las manos y toca que veamos eh, el- lo que nos quedó pendiente de impuesto a las utilidades, impuesto sobre las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, que a veces por facilidad se le llama capítulo 11 de la ley del impuesto sobre la renta. Dos o tres cositas de impuesto al salario, dos o tres cositas de remesas al exterior, y creo que debemos rendirnos a la evidencia de que ya no podremos ver el impuesto al valor agregado, aunque por supuesto las dudas y preguntas que ustedes tengan, con todo gusto. Este, ya habíamos empezado a ver este tema de las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Les recuerdo que hay cuatro cédulas: cédula de impuesto a las utilidades, cédula de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, cédula de impuesto al salario. Esas tres cédulas iniciales que acabamos de decir son rentas para domiciliados, y también hay una cuarta cédula que es las rentas de no domiciliados o impuesto para los no domiciliados. La que estamos viendo ahorita la habíamos empezado a ver en la clase anterior, y quizás lo que me interesa son un par de ejemplos para tratar de redondear la exposición. En primer lugar, recuerden que las dos primeras cédulas, la cédula de impuesto a las utilidades y de impuesto sobre las rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, pueden mezclarse, y se mezclan, se absorben en el impuesto a las utilidades a partir de la afectación. Si el bien que produce la renta de capital o el bien o derecho que produce la ganancia o pérdida de capital está afecto a actividad lucrativa, entonces el impuesto a las utilidades tiene una especie de fuero de atracción, atrae de la segunda cédula y lo mete en la primera cédula. Esto sin duda quiere decir que contra lo que empezamos diciendo al inicio de esta materia, las cédulas no se mezclan. La primera y la segunda cédula sí se pueden mezclar a partir de la afectación. En cambio, hay disposición expresa en la ley de que el impuesto al salario no puede ser afectado, no puede ser subsumido en la primera cédula, y por su propia naturaleza, el impuesto de remesas al exterior o impuesto para no domiciliados tampoco se mezcla. Recuerden, el concepto clave es la afectación. Si no hay afectación, la cédula es autónoma. Si sí hay afectación, se traslada la renta a la primera cédula. Algunos ejemplos que ya habíamos empezado a ver y que este, tal vez nos sirven para entender un poquito más este impuesto. Tengo, en principio, en la empresa tengo maquinaria. Si se vende por encima del valor en libros, genera una ganancia de capital. Esa ganancia de capital sería gravable en el impuesto sobre las rentas, ganancias y pérdidas de capital, pero como la maquinaria está afecta a la producción de utilidades, entonces sale del capítulo 11 y se mete, por facilidad decimos, en el título primero. Realmente el capítulo 11 también pertenece al título primero, pero lo que queremos decir es al resto del título primero que regula el impuesto a las utilidades. Un activo intangible, la maquinaria de equipo es un activo tangible. Un activo intangible, por ejemplo, las marcas, por ejemplo, los procedimientos, por ejemplo, el know-how que pudiera tener una empresa, puede ser objeto de transacción, puede ser objeto de venta. Si se vende, la marca genera una ganancia de capital.
¿Cuál es la ganancia de capital? La diferencia entre lo que me costó desarrollar esa marca, ese know-how, esa propiedad intelectual, que eso está en el valor en libros contables o sobreentiende, versus el precio de venta. La diferencia entre ambos es una ganancia de capital. Si vendo esa ganancia de capital y eso está afecto a la producción de utilidades, saco el capítulo 11, lo meto al título primero. Habíamos empezado a ver este ejemplo que aparece en la filmina. ¿Recuerdan la agencia de viajes y de turismo, que además tiene relaciones con un hotel en Monteverde? Supongamos que la agencia de viajes tiene excesos de capital, excesos de liquidez, no de capital, y por tanto, en la temporada eh, de más actividad, invierte ese exceso de liquidez en títulos valores, por ejemplo, compra unos bonos en la Bolsa Nacional de Valores. En principio, esos bonos les corresponde capítulo 11, impuesto a las rentas y ganancias de capital, impuesto sobre los rendimientos del capital. Sin embargo, es posible, ese hotel tiene la posibilidad de decir, no, ese es el capital de trabajo de mi empresa, ese capital está afecto al impuesto de utilidades y por tanto lo saco del impuesto a las utilidades y lo meto, perdón, lo saco del impuesto a las rentas de capital y lo meto al impuesto a las utilidades. Recordemos que eso en cierto modo es una decisión del contribuyente. La ley crea la presunción de que si es una renta de capital está en el capítulo 11. Tengo que vencer esa presunción. Tengo que documentar por qué lo saqué del impuesto sobre las rentas de capital y lo paso al impuesto a las utilidades. Podría tener, o sea, ¿cuáles son los elementos con los cuales tomo esa decisión? A mí me parece que hay básicamente un elemento que es en cuál tributo menos. ¿Cuál de las dos opciones tiene menor carga tributaria? En el impuesto sobre las rentas de capital que grava los intereses, la tarifa es el 11% sin deducciones. Entonces, el 15% sin deducciones. Ese 15% contra qué se compara contra la tarifa que yo tenga en el impuesto a las utilidades, puede ser de manera general, las sociedades es 30%, si son pymes puede ser 10 o 20%, si es una persona física es una tarifa progresiva, 0, 10, 15, 20, 25%. Yo calculo el 15% flat sobre el bruto versus la tarifa que me corresponda sobre el neto. Recuerden que esa base imponible del impuesto a las utilidades siempre es neta, es los ingresos menos los gastos necesarios para producirlo. Mientras que en el impuesto sobre las rentas de capital y sobre las ganancias y pérdidas de capital, no es sobre el neto, es sobre el bruto. Por tanto, el 30% sobre el neto del impuesto a las utilidades puede ser menos impuesto que el 15% sobre el bruto. Hay que hacer la prueba, hay que hacer los números para esa decisión. Lo que me interesaba con esta filmina, recuerdan, es el hotel que invirtió el exceso de liquidez en un título valor, lo puede dejar en ese capítulo 11, lo puede dejar en las rentas y ganancias y pérdidas de capital, o bien puede pasarlo al impuesto a las utilidades. Para pasarlo al impuesto a las utilidades, tiene que vencer la presunción de que no está afecto.
el mismo hotel, perdón, la misma agencia de viajes invierte en el hotel que está en Monteverde. El hotel reparte dividendos. Los dividendos están sujetos al impuesto sobre las rentas de capital. El dividendo es una renta de capital. En principio, le corresponde estar en el capítulo 11, le corresponde el impuesto sobre las rentas de capital. Pero si yo logro demostrar la afectación, si logro vencer la presunción, puedo atraer esa renta de capital, ese dividendo, y declararlo como parte del impuesto a las utilidades. ¿Con qué criterio lo voy a hacer? Básicamente, ¿cuál es el que tiene menos costo tributario? Con costo tributario, recuerdan en la filmina anterior, puede haber exenciones en el mercado financiero. Si la hay, puede ser que aunque la tarifa me beneficie más la otra, puede ser, si tengo exención, quedarme en el capítulo 11. En ausencia de afectación, capítulo 11, la renta de capital o la ganancia de capital resulta gravable en el capítulo 11, que es de un 15% como norma general. Si hay afectación, el pagador de la renta o el pagador de la ganancia de capital, en principio está obligado a ser de agente de retención. Esa retención, si está en el capítulo 11, es única y definitiva. Pero si hay afectación, esa renta de capital, perdón, esa retención a una renta de capital se convierte en una retención a cuenta del impuesto a utilidades. Añadamos que la afectación puede ser parcial. Por ejemplo, les ponía yo en la clase de hace 8 días, yo puedo tener mi casa de habitación, no está afecta a la actividad productora de rentas, a la actividad productora de utilidades. ¿Por qué? Porque es mi casa de habitación. Sin embargo, puedo tener una oficina en mi casa y entonces puedo afectar parcialmente el bien inmueble a la actividad productora de utilidades. Decíamos también, supongamos que es un abogado, el abogado no solo tiene una habitación dedicada a oficina, sino que tiene dos habitaciones. Y la segunda habitación se la alquila a un colega. Esa renta de alquiler es una renta de capital. En principio le correspondería estar en el capítulo 11, pero como yo hice una afectación del bien parcial, puedo atraer esa renta de capital, ese alquiler, y subsumirlo en el impuesto a las utilidades. En el caso de las ganancias de capital, recuerden que la ganancia se define como la variación en el patrimonio cuando hay alteración en su composición. Repito, ganancia de capital es variación en el patrimonio cuando hay alteración en su composición. Supongamos que yo soy abogado, ¿cómo está compuesto el patrimonio? Pues tengo un bien, la casa de habitación, tengo un mobiliario de equipo, dijéramos la fotocopiadora, el equipo de fax, los escritorios. Tengo también quizás las utilidades que se han acumulado en años anteriores. Supongamos que dedico esas utilidades, por poner una cifra, 500,000 colones para capital de trabajo de la oficina. Y también tengo
digámoslo así, deudas. Le pedí al banco que me prestara 1 millón de colones para comprar los muebles de la oficina, para comprar la fotocopiadora, poner la conexión a internet, imprimir tarjetas de presentación, etc. Entonces, en mi balance tengo activos, tengo pasivos, y la diferencia entre los activos menos los pasivos es mi capital, es mi patrimonio. Pues bien, la definición de ganancia de capital es la variación en el patrimonio. Ese patrimonio se incrementó, ese patrimonio es mayor al final del periodo, cambió de tamaño como consecuencia de una alteración en la composición. Esto es, no es por las utilidades que yo tenga este año que aumentó el patrimonio, eso está grabado siempre en el impuesto a las utilidades, sino por la variación en la composición. Por ejemplo, porque vendí la fotocopiadora que en libros valía 100 y la vendí en 125. Eso es una ganancia de capital de 25 colones sobre el valor en libro. También podría tener una pérdida. Supongamos que los muebles me costaron 200 y se han ido deteriorando con el paso del tiempo. Yo los vendo en 100. Entonces tengo una pérdida de capital. Ganancias y pérdidas de capital. Variación en el patrimonio como consecuencia de una alteración en su composición. La alteración siempre proviene de una transferencia de dominio. Siempre proviene como consecuencia de una compraventa, de una donación, de una transferencia de dominio. De esta filmina me interesa resaltar, son gravables las ganancias. Si hay ganancias, esa ganancia está sujeta a una tarifa del 15%. Y son deducibles las pérdidas, se restan las pérdidas de capital. Las ganancias y las pérdidas solo se compensan entre sí. Incluso diríamos, si hay afectación de los bienes, se compensan entre sí antes de ser subsumidas en el impuesto a las utilidades. Por alguna razón no puedo ver si alguien levanta la mano o quiere participar. Si alguien quiere hacerlo, me interrumpe, por favor. No sé por qué, pero no estoy viendo a los participantes. Las rentas de capital inmobiliario, esto es cuando el bien que produce la renta es un bien inmueble, básicamente son aquellas que provienen de arrendamiento y subarrendamiento. Son como las típicas, los alquileres. Están definidas como la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. El arrendamiento es la cesión de derechos de uso por antonomasia, pero puede haber otras cesiones que no sean arrendamiento. No vamos a entrar en ellas porque de hecho son ínfimas las que se separan del concepto de arrendamiento y subarrendamiento. Dice el artículo 28 de la ley que si yo tengo un empleado y ese empleado está en la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, la relación laboral genera una afectación a las contribuciones a la seguridad social, tengo la opción, no la obligación, la opción de tributar en el impuesto a las utilidades. Esto es un poquito distinto de la afectación que veníamos hablando. En la afectación tengo una actividad en el impuesto a las utilidades y los bienes están sujetos al impuesto a las utilidades y por tanto subsumo las rentas de capital y las atraigo al impuesto a las utilidades. En este caso que aparece en la filmina,
No tengo, en general, actividad sujeta al impuesto a las utilidades. Solo tengo rentas de capital inmobiliario. Por tanto, no tengo un lugar al cual subsumir esas rentas de capital. Sin embargo, el artículo 28 de la ley dispone que si tengo como mínimo un empleado, puedo tributar en el impuesto a las utilidades. Esa renta de capital, aunque sea la única, en lugar de tributar en el capítulo 11, la puedo hacer tributar en el impuesto a las utilidades, a condición de que tenga un empleado y a condición de que comunique ello a la administración tributaria antes del periodo fiscal en el que voy a hacer uso de esa opción. Perdón, y una vez ejercida la opción, tengo que mantenerla por un mínimo de 5 años. De nuevo, ¿por qué razones querría yo tributar en el impuesto a las utilidades y no en el impuesto sobre las rentas de capital? Simplemente es una comparación entre el 15% sobre el bruto versus la tarifa que me corresponda sobre el neto. Por ejemplo, si yo soy una persona física con actividad lucrativa, tengo tarifas del 0, 10, 15, 20, 25%, dependiendo del monto de la utilidad. Incluso en la clase pasada hicimos un ejemplo, o les expuse un ejemplo que está en estas mismas filminas que estamos viendo, de cómo se calcula ese impuesto. Pues bien, resulta que el bien inmueble que yo tengo o que doy en arrendamiento, lo compré con un préstamo, estoy pagando intereses por ese préstamo. Además, tuve que adecuarlo, tuve que gastar eh, pues no sé, en pintarlo, en arreglar las conexiones eléctricas, ponerle conexión a internet, etc. Por tanto, es posible, es bastante posible, que la tarifa, supongamos que la que me corresponde es un 20% sobre el neto, sea menor que el 15% sobre el bruto. Por esa razón voy a elegir el impuesto a las utilidades y no el impuesto sobre las rentas de capital, me lo permite el artículo 28 de la ley. Filminas anteriores, capital inmobiliario. Esta filmina, capital mobiliario. Comprende también arrendamientos sobre el uso o goce de bienes muebles. Por ejemplo, ahora está muy de moda que se hace un leasing sobre computadoras, se hace un leasing sobre este, mobiliario de equipo. También comprende las rentas en dinero obtenidas por cesión a terceros de fondos propios. ¿Qué quiere esto decir? Intereses. Yo cedo el capital, cedo el fondo propio para que otro lo utilice a cambio de una renta en dinero que normalmente se llama intereses. Podría incluso que esa renta fuera en especie. Le, le doy a alguien el uso del bien, cedo el uso del bien y en lugar de pagarme en dinero me paga en especie. Las rentas del régimen de pensiones, el fondo de capitalización laboral, los beneficios de los planes de pensiones voluntarios, eh, también están entre las rentas de capital inmobiliario. Sin embargo, hay algunos casos en el que este tipo de rentas, llamémosla en general de pensiones, tributan en el título segundo, es decir, en el impuesto al salario. Las distribuciones de renta disponible en forma de dividendos también están sujetas a las rentas de capital mobiliario. En general, inmobiliario, alquileres. En general, mobiliario, también alquileres, pero además intereses y dividendos. Insisto una vez más en que me interrumpan si hay alguna duda, pregunta o comentario. Hace un ratito hablábamos de qué es una ganancia de capital o una pérdida de capital. La variación en el patrimonio
con motivo de cualquier alteración en la composición del patrimonio. Variación en el patrimonio con motivo, ocasionada, derivada, proveniente de una alteración en su composición. Si los bienes están afectos al impuesto del título primero, esto es al impuesto a las utilidades, la variación por la enajenación de bienes depreciables siempre tributa en el impuesto a las utilidades. Repito, si el bien está afecto, el bien depreciable está afecto al impuesto a las utilidades, entonces no tengo opción de que la ganancia o pérdida de capital de esos bienes depreciables tributen en el capítulo 11. En ese caso, siempre tributan en el impuesto a las utilidades. ¿Quiénes son contribuyentes? Dice el artículo 28, todos. Todos los que sean dueños de un bien o de un derecho. Las personas físicas, las personas jurídicas, los entes colectivos, los fondos de inversión, etc. Recordemos que en las rentas de capital, la base imponible, las rentas de capital mobiliario, la base imponible es siempre renta bruta, no hay deducciones, no hay disminución. Si yo recibo intereses o si recibo dividendos, es sobre el 100% de los intereses y sobre el 100% de los dividendos. No hay deducciones. En las ganancias y pérdidas de capital, la diferencia entre el valor de adquisición y la transmisión del bien o derecho. Esto es costo menos valor de transmisión. Costo, que se refleja en el valor en libros, ese es el valor de adquisición, menos el precio de venta del bien o del derecho. En los supuestos de transmisión onerosa, si hay un supuesto de transmisión no onerosa, el precio de transmisión sería cero. En lugar de ese precio de transmisión, el valor de mercado de los bienes o derechos incorporados al activo o patrimonio del contribuyente. Transmisión onerosa, diferencia entre el precio de venta menos el valor de adquisición. Venta menos costo. En los supuestos de transmisión no onerosa o gratuita, por ejemplo, una donación, como no hay valor de transmisión, el valor de transmisión es cero, la donación no tiene valor de transmisión. Se estima en valor, pero en realidad eh, ese valor no es real, no existe en la realidad. Valor de mercado menos el costo. El valor de adquisición, decíamos antes, es el valor en libros. Ese valor en libros se puede actualizar, se puede actualizar el costo, normalmente elevando el costo, de acuerdo con las disposiciones a las variaciones indicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que si yo compré una casa hace 30 años, probablemente mi costo fue un costo muy bajo, un costo que ha ido perdiendo valor simplemente porque lo compré en dólares y el dólar ha ido subiendo en su conversión a colones. Pero también ha tenido plusvalía. Esa plusvalía en parte es debida a que los bienes valen más, objetivamente valen más, pero en parte es debida también a que ha habido inflación, ha habido variación en el costo de la vida, etc. Esas variaciones en el costo de la vida son las que establece el INEC. Entonces, las disposiciones reglamentarias pueden decir el costo de adquisición. Recuerden que estoy comparando para calcular la ganancia de capital el precio de venta versus el costo de adquisición. El costo de adquisición puedo elevarlo
por ejemplo, por el factor de inflación indicado por el INEC o por el valor de los inmuebles que también podría el INEC establecer. ¿Cuáles disposiciones de las que diga el reglamento? Cuando se devenga las rentas de capital, cuando se perciban o resulten exigibles, lo que ocurra primero. Las ganancias de capital, cuando se produzca la variación en el patrimonio. Vean qué interesante. Una persona tiene un bien y el Estado se lo expropia. Dijéramos, tiene un bien inmueble, se necesita ampliar la circunvalación norte, le expropian el bien. Pregunta, ¿hay ganancia de capital en esa expropiación? ¿Alguno de los oyentes que me haga el favor de intentar responder esa pregunta? ¿Quién se anima? Profe, Sí, hablábamos en clase la vez pasada de que en este caso no hay una ganancia de capital porque como tal no se está poniendo a disposición el bien para crear esa ganancia de capital, sino que es más bien una indemnización por la expropiación. ok. Eso es cierto si estoy en el impuesto a las utilidades, pero si estoy en capítulo 11, si estoy en capítulo 11, Entonces recuerda, se tendría que considerar que sí, porque la expropiación también se hace con respecto del valor del inmueble. sí, recuerde que es una variación en el valor del patrimonio como consecuencia de su alteración. ¿Cuál es la alteración? Antes tenía el bien inmueble y ahora tengo el dinero de la expropiación. Se alteró la composición del patrimonio. Antes tenía un activo y ahora tengo efectivo. ¿Hay variación en el patrimonio? Puede ser que haya variación. Y en principio, en las expropiaciones, como se deben expropiar por su valor de mercado del bien, por eso se hace un avalúo, en principio no debería haber una ganancia, debería ser neta. Esto es, si yo compré ayer a 100 y me expropian hoy a 100 contra 100, no debería haber variación en el patrimonio, solo alteración en su composición. Pero es lo cierto que el valor de mercado se va moviendo en el tiempo y como el valor de la expropiación es el valor de mercado, es posible que yo haya adquirido un valor de mercado de hace años y el valor de mercado de hoy sea mayor que el valor de mercado de hace años. Por tanto, habría variación en el patrimonio, lo que me paguen hoy es más que lo que me costó ayer, con ocasión de la alteración. Por tanto, la ganancia de capital se produciría en el caso de una expropiación. En esa expropiación, ¿cuándo se produce? Estamos hablando del devengo en esta filmina. ¿Cuándo se produce esa variación? Eh, Dijéramos a grandes rasgos, el proceso de expropiación es que se declara el bien expropiable, se lo notifica al interesado, se le hace el avalúo, se le deposita el monto del avalúo y el expropiado tiene derecho, se le deposita en el juzgado y el expropiado tiene derecho de reclamar sobre ese valor. Supongamos que esa este,
decisión del juzgado de cuál de los dos tiene razón, el expropiado o el expropiante, se tarda un año. Dentro de un año se declara, bueno, pues el valor es tal. Supongamos que es el mismo valor que el Estado le había depositado al interesado. Pues bien, esa ganancia de capital no se produce sino cuando la transmisión está completa. No se produce sino cuando la alteración del patrimonio por la transmisión del bien se produjo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el notario del Estado protocoliza la resolución del juzgado, la presenta al registro público y queda inscrita en el registro. El criterio de la ganancia de capital es realización, cuando se produzca la variación del patrimonio como consecuencia de la alteración del patrimonio. ¿Y cuándo sucede ello? Cuando algo sale definitivamente del patrimonio, el bien sale del patrimonio, aunque previamente haya ingresado en ese patrimonio a título de la futura expropiación, el monto depositado por el Estado expropiante. Renta de capital cuando se perciba o resulta exigible. Yo ya tengo derecho a los dividendos, digamos, de la cervecería desde el 25 de junio, pero no los voy a cobrar sino hasta el 5 de julio. ¿Por qué? Porque andaba en el exterior, porque me dio pereza, porque no me había enterado, por las razones que fueren. Pues ya era exigible el 25 de junio, entonces en ese momento se produjo. No, o si lo percibí, cuando lo percibí, sí, eso fue antes que la exigibilidad. En la ganancia de capital, cuando la alteración en el patrimonio tenga lugar. Siempre en la ganancia de capital es un criterio de realización. ¿Cuándo se liquidan y pagan? En los primeros 15 días naturales del mes siguiente. Por ejemplo, en el caso de los dividendos de la cervecería, era exigible el 25, por tanto, de junio. Por tanto, tengo que liquidar y declarar en los 15 días naturales de julio. Como los dividendos están sujetos a una retención con carácter definitivo, el que liquida y paga es el que paga los dividendos. A mí me da una constancia de que le pagó a la hacienda pública, pero el deber formal de declarar y el deber material de entregar la retención le corresponde a la cervecería. En las ganancias de capital, en general, es muy difícil que el pagador pueda calcular el monto de la variación del patrimonio, porque generalmente el pagador, el adquirente, no tiene los costos de adquisición del bien. Por tanto, en las rentas de capital casi siempre el pagador retiene, liquida y paga, mientras que en las ganancias de capital casi siempre el que recibe el pago, no el pagador, el que recibe el pago está obligado a liquidar y pagar en los primeros 15 días del mes siguiente. La tarifa, en general 15%, norma general 15%. En los bienes adquiridos con anterioridad a la ley, en lugar del 15% sobre la diferencia entre el costo de adquisición y el precio de venta, puedo utilizar el 2.25 sobre el precio de venta. ¿Por qué esa norma? Esa norma tiene que ver con que, particularmente en Costa Rica, donde no había un impuesto a las ganancias de capital, los bienes pueden tener valores o costos de adquisición muy viejos en el tiempo. Supongamos que yo tengo una finca que era, eh, no sé, la adquirí en 1960. Es posible que la finca costara 5.000 colones, que era una fortuna de 1960, pero que no es nada en el 2024 cuando la venda. Eh, por tanto, puede, si el bien se adquirió con anterioridad a la ley 9635, es decir, con anterioridad al 1 de julio del 2019, que es la entrada en vigencia
de esta parte de la ley, puedo utilizar el 2.25% sobre el precio de venta como alternativa al 15% sobre la diferencia entre el costo de adquisición y el costo de venta. En los rendimientos mobiliarios de títulos valores emitidos por el Banco Popular y las cooperativas de ahorro y préstamo, 15%. En los rendimientos generados por títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, 7%. En los rendimientos de los asociados a las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas, 8%, pero hay un mínimo exento del 50% de un salario base. Un salario base anda ahorita, no sé la cifra exacta, pero anda como por 425.000 colones. Entonces, medio salario base, dijéramos 212.000 colones, está exento. El exceso, 8%. Las utilidades o excedentes pagados por las cooperativas a sus asociados, recuerden que eso, digamos, se asimila a un dividendo. No se llama dividendo porque las cooperativas en general no son como las sociedades anónimas, pero el excedente se puede distribuir a los asociados, tarifa 10%. Los excedentes pagados por las asociaciones solidaristas, 5% hasta un salario base, 7% entre un salario y dos salarios base, 10% sobre dos salarios base. Como esta tarifa de los solidaristas no está referida a un límite anual, una asociación solidarista podría pagar esos excedentes, dijéramos, todos los meses o cada 15 días. Como el impuesto es un impuesto instantáneo, no tiene periodo fiscal, tiene un periodo de declaración mensual, pero no tiene un periodo fiscal como parte del hecho generador del impuesto. En lugar de hacer un gran pago por todo el año, y sería estas tarifas de 5, 7 y 10% que están en la esquina inferior derecha de la filmina, esas tarifas se podrían aplicar por cada distribución de los excedentes o las utilidades, con lo cual, pues, el solidarista podría tener un beneficio en lo que paga al erario público. Decíamos que el pagador debe retener y pagar en los primeros 15 días. Esa debería ser por cada hecho generador. La cervecería, cuando paga dividendos, está incurriendo, o bueno, participa del hecho generador del perceptor de los dividendos por cada distribución de dividendos. Si tiene 10.000 accionistas, son 10.000 hechos generadores y cada uno debería estar sujeto a declaración. Y la administración está autorizada para unificar esas declaraciones que en principio deberían ser 10.000 en una sola. Incluso podría sacarla del régimen de declaración mensual y podría disponer en el reglamento la presentación de una declaración trimestral o anual. Eso, por ejemplo, podría establecerlo respecto de los solidaristas si hubiera alguna gestión de los solidaristas en ese sentido. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Impuestos sobre las rentas y ganancias de capital. ¿No hay dudas? ¿Lo puedo preguntar tranquilamente en el examen? Supongo que el silencio es positivo, silencio positivo de que sí puedo preguntarlo en el examen. Bien, hablemos del impuesto al salario. Eh, Esta es la tercera cédula
Caramba, tengo competencia de mi vecino. Es la tercera cédula. Recuerden, utilidades, rentas, ganancias y pérdidas de capital. Segunda cédula. Tercera cédula, impuesto al salario. Permítanme ver si cerrando la puerta eh, puedo combatir un poquito mejor el ruido. Bueno, no sé si mejoró algo, espero que sí. Impuesto al salario, aquella renta que proviene de una relación de dependencia laboral como norma general es lo que causa este impuesto. El artículo 32 tiene una tipología de hechos generadores. En el primer inciso, sueldos, salarios, premios, bonificaciones, gratificaciones, comisiones, pagos por horas extraordinarias, regalías y aguinaldos. Esto es todos los ingresos que de alguna manera derivan directa y necesariamente de una relación de dependencia laboral. En el segundo inciso, dietas, gratificaciones, participaciones que reciban los ejecutivos, aun cuando no medie relación de dependencia laboral. En el inciso A siempre hay relación de dependencia laboral, en el inciso B puede no haberla. Noten que en el primer inciso se habla de gratificaciones, en el segundo inciso se habla de gratificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo inciso? Evidentemente que en el primer inciso siempre hay relación de dependencia laboral y en segundo no hay relación de dependencia laboral, porque si no tendríamos dos hechos generadores con distinta tarifa además y cuyo hecho generador está descrito con las mismas palabras, una gratificación. En el caso de las dietas, la dieta es la remuneración que se percibe por participar en una reunión deliberativa. Perciben dietas los diputados, perciben dietas los miembros de juntas directivas, perciben dietas los miembros de un comité de calidad o pueden recibirlas, etc. ¿Esa dieta podría recibirla alguien en relación de dependencia laboral? Sí podría recibirla alguien en relación de dependencia laboral. Por ejemplo, eh, la presidente de la caja es empleada de la caja y recibe una dieta por participar en las reuniones de la junta directiva de la caja. Pues bien, esas dietas siempre están en el inciso B, no están en el inciso A. No importa que provenga de una relación de dependencia laboral, la presidenta de la caja está en esa reunión porque es empleada de la caja. Y sin embargo, la dieta siempre está en el inciso B. Eso tiene consecuencias en la tarifa aplicable. En sueldos y salarios, la tarifa es 10, 15, 20, 25%. Las dietas siempre es 15%. Por tanto, no depende del monto total de remuneración, sino que la tarifa sobre dietas siempre es del 15%. El inciso C es el que es más complicado de explicar porque es más genérico. Otros ingresos o beneficios similares, incluyendo el salario en especie. Sin duda hay una crítica a mí me parece muy certera a esa redacción. Recordemos que la ley prohíbe la analogía. El Código Tributario prohíbe la analogía en el derecho tributario en general y en particular en la definición del hecho generador. Y este caso
otros ingresos o beneficios similares a los anteriores, a los incisos anteriores, pues evidentemente se trata de una analogía. Dice incluyendo el salario en especie, aunque habría que decir que ese verbo incluyendo alude a un conjunto mucho más amplio, a un universo mucho más amplio de, este, de hechos generadores. En general se ha entendido que son ingresos que derivan de una relación de dependencia laboral, aunque no tengan carácter remunerativo. Me parece que les conté el caso de Intel, que en una época decidió regalar computadoras y conexión a Internet a todos sus empleados. Y en la consulta que presentamos ante la Administración Tributaria decíamos, esto no deriva de una relación de dependencia laboral, no tiene carácter remunerativo, no es renta, es una donación, tampoco es salario en especie. Y la Administración Tributaria nos dijo, nos contestó, diciendo esto es un ingreso similar a los anteriores, porque se da en el contexto de una relación de dependencia laboral. Eh, Se podría haber discutido aquello en un proceso contencioso administrativo, pero la empresa no quiso. Intel no quiso litigar contra el Estado, que además le había dado beneficios del régimen de zonas francas, y no parecía que fuera de interés político el que Intel litigara contra el Estado. El último inciso habla de las jubilaciones y pensiones de cualquier régimen. Las jubilaciones son aquellas que suceden, aquellas rentas que suceden derivadas de la relación de dependencia laboral, pero cuando la relación de dependencia laboral ha cesado. Es decir, derivan indirectamente, son el ahorro para el futuro. La tendencia internacional es fomentar el ahorro, conceder una exención, conceder una deducción, conceder una disminución en la cuantía del tributo por aquella parte de los ingresos laborales que se dediquen al ahorro. Y las jubilaciones y las pensiones son una forma de ahorrar durante la vida, llamémosle la vida útil, me parece que tal vez es una expresión poco afortunada, la vida útil laboral, la vida productiva, eh, la época de la vida en la que se pueden generar ingresos laborales. Por tanto, la tendencia internacional es, mientras estoy en la relación de dependencia laboral, lo que ahorro lo disminuyo del impuesto, me dan un crédito. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, los aportes al régimen de pensiones complementarias se restan de la base imponible de sueldos y salarios, etc. Hasta un máximo del 10% de las rentas de sueldos, salarios, etc. Por tanto, en general, la teoría internacional es beneficiar, propiciar, incentivar tributariamente el ahorro durante la vida productiva y gravar las jubilaciones y pensiones cuando empiezan a gozarse, cuando cesa la relación de dependencia laboral y empieza a gozarse eh, de la jubilación o pensión. Algo de eso hay en Costa Rica, aunque diríamos que muy incipiente. Esta es una... Profe, disculpe, es que tengo Adelante, adelante. una pregunta con la filmina anterior. Ujú. Es que nada más para saber si estoy en lo correcto, en el inciso A, cuando dice salarios, no incluye el salario en especie, porque está en el inciso C, Así perdón. es. Así es. Ok.
Entonces, para efectos que digamos, no sé, una persona trabajadora doméstica, importaría nada más el salario, digamos, en efectivo, por decirlo así. Si tiene las dos cosas, si tiene sueldo y salario y tiene salario en especie, que en general casi siempre las empleadas domésticas lo tienen, Ujú. estarían los dos incisos en el A y en el C. Ah, ok, ok. Ok, entonces sí se puede grabar por las diferentes, ya entendí. Muchas gracias. Con gusto. Profe, yo tengo una pregunta también, perdón. Sobre lo mismo, sobre... Sí, sobre esa misma. Cuando dice otros ingresos o beneficios similares, no sé si ya lo explicó y me perdí, pero no estaría usando un concepto indeterminado en perjuicio del particular, digamos, pudiendo grabar hechos generadores no contemplados y pues en perjuicio del administrado. Sí, sí, es la crítica que hacíamos, ¿verdad? Se está violando la prohibición contenida en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios de, de analogía. ¿Qué quiere decir analogía? En parte igual y en parte distinto. ¿Qué quiere decir similar? Quiere decir en parte igual y en parte distinto. Se está violando, sin duda. Esa es una crítica, dijéramos, muy válida a este inciso C. ¿Cuándo algo es suficientemente similar para estar grabado y cuándo deja de ser similar para dejar de estar grabado? En el caso que les ponía de Intel, era una donación de una computadora que se le daba a empleados y ex empleados. Incluso, recuerdan cuando hablamos en detalle de ese caso, el beneficiario de la donación podría decir, no me la den a mí, dénsela a la escuela del barrio. Entonces, el beneficiario era la escuela del barrio. ¿Y por qué una donación de Intel a la escuela del barrio estaba afecta a un impuesto que en principio grava las relaciones laborales? Sin duda, ese inciso es muy criticable por esa razón. Gracias. Con mucho gusto. Aquí estamos comparando en el lado izquierdo de la filmina las rentas de un trabajador independiente en el impuesto a las utilidades. Recuerden, impuesto a las utilidades. Título primero. Contra las rentas en principio salariales o derivadas de una relación de dependencia laboral que están en la columna del lado derecho. Estamos comparando, bueno, estamos utilizando las tarifas del 2020, pero es exactamente lo mismo con pequeñas variaciones en el 2024. Estamos comparando iguales capacidades económicas. La renta bruta supongamos un abogado que tuvo gastos deducibles del 25%, 72 millones de colones en el año, menos gastos deducibles del 25%, 18, renta neta 54. O sea, ¿cuál es el take home salary, dicen los gringos? 58 millones. Versus 58 millones, que fue el salario del trabajador asalariado. Estamos comparando iguales capacidades económicas. Las tarifas de impuestos sobre la renta son las mismas, 0, 10, 15, 20, 25. Pero la base sobre la que se calculan es diferente. Es cierto que la base del asalariado es una base mensual y en la columna de la derecha están anualizadas, simplemente para efectos de comparación. Pero la aplicación sobre diferentes bases de las mismas tarifas llevan a que el impuesto sobre la renta del trabajador independiente sea de 11 millones, 11.451.800, y la del asalariado sea de 7.859.400.
Eso no tiene sentido. En general, a iguales capacidades económicas debería corresponder igual impuesto, la misma tarifa. Y en esta filmina lo que estamos poniendo de manifiesto es que se está violando el principio de capacidad económica. A la misma capacidad económica se le está tratando de manera diferente. Con la globalidad, el impuesto de la renta global, una de las cosas que se pretende resolver es precisamente esta diferencia. Poner las rentas de cualquier origen y tratar en una sola olla, y solo después de ponerlas en esa olla, eh, aplicar las tarifas que correspondan. En el impuesto al salario se produce un fenómeno de sustitución. ¿Qué quiere usted decir? Que el pagador de la renta salarial sustituye en todos sus obligaciones al que percibe la renta. Es decir, el patrón no está obligado a retener, el patrón no está obligado a declarar, el patrón no está obligado a pagar a la administración tributaria. En el caso del título segundo, impuesto sobre las rentas del salario, es un nombre mucho más largo, pero para resumir hemos dicho rentas salariales. La retención tiene carácter único y definitivo, es decir, lo que retenga el patrono y entregue al fisco, hace que todos los deberes hayan sido cumplidos por el patrono y que el empleado ya no tenga que declarar ni pagar nada después de esa retención. Por eso se dice que hay una sustitución. El patrón es un sustituto. Sustituye al contribuyente, el contribuyente es el empleado. El patrono sustituye al contribuyente en todos sus deberes materiales y formales. El hecho generador del tributo es mensual. Están previstos los periodos irregulares. En clase hace 8 días comentábamos que el caso de un eh, ingeniero prospector de minas o de petróleo que trabajara en Talamanca, que fuera a trabajar 6 semanas seguidas en la Talamanca y regresara y estuviera 15 días sin trabajar y después otras 6 semanas y después... Bueno, pues ese periodo sería un periodo irregular, diferente del mensual. Y lo que dice el artículo 36 es que hay que reconducir esas rentas al periodo fiscal para efectos de calcular cuál es la tarifa que le aplica. 0, 10, 15, 20, 25%. La ley concede créditos familiares por el cónyuge o por los hijos menores de edad o menores de 25 años que estén estudiando. El proyecto de ley dice también hijos que aunque superen esa edad, 25 años, o no estén trabajando, sin embargo, dependan económicamente del padre por tener, o de la madre por tener alguna discapacidad. Y esos montos, el mínimo exento, los tramos y los créditos familiares se actualizan anualmente por el índice de precios al consumidor. Estos montos que aparecen en la filmina de la derecha, de 0 a 840, eran los para la tarifa del mínimo exento, eran los del 2020. Con el índice de precio al consumidor, pues, no sé las cifras actuales, pero es probable que sea de 0 a 870.000 o a 900.000 colones lo que está exento. Es decir, se va actualizando según el índice de precios al consumidor una vez al año por resolución que publica el Ministerio de Hacienda. Está exento de este impuesto el aguinaldo. Recuerden que habíamos dicho en el inciso A, sueldos, salarios, bla, 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 regalías y aguinaldos. Bueno, el aguinaldo está sujeto, pero también está exento. Está exento hasta el 100% del valor del aguinaldo según el Código de Trabajo. Pero si alguien percibe más que ese monto del Código de Trabajo, por ejemplo, recibe aguinaldo y medio, ese medio aguinaldo, ese exceso sobre el Código de Trabajo, es lo que está grabado.
o mejor dicho, está grabado todo, el monto del código de trabajo está grabado pero exento, el exceso está grabado sin exención. También están exentas las indemnizaciones. Hace un ratito un compañero nos hacía mención de las indemnizaciones. No están sujetas en el título primero, están exentas en el título segundo, están sujetas en el capítulo 11. Esas indemnizaciones, la típica, la que tenía en mente el legislador cuando estableció que las indemnizaciones estaban exentas, es la indemnización por tiempo servido, lo que habitualmente se llama cesantía. Pero podría haber otras indemnizaciones, por ejemplo, el pago que se hace eh, por embarazo a la mujer embarazada. El Código de Trabajo lo califica como indemnización. No deja de ser algo llamativo, ¿verdad? Que se indemnice por un evento feliz, como puede ser tener un hijo. La indemnización normalmente es compensación por un daño. Pero bueno, así lo califica nuestro Código de Trabajo o las leyes laborales y por tanto esa indemnización está exenta del impuesto al salario. También están exentas las remuneraciones de los diplomáticos y funcionarios consulares en condición de reciprocidad, es decir, recuerden que este es un impuesto típicamente territorial, el impuesto al salario. Por tanto, si un diplomático ejerce su labor en Costa Rica, el diplomático, dijéramos, de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Costa Rica, en principio estaría grabado con el impuesto al salario, pero la ley lo considera exento en condición de reciprocidad, es decir, si el embajador de Costa Rica en Estados Unidos también está exento. Eh, el salario escolar en general se considera exento. El salarial sí está exento. Sin embargo, es de casi todos los proyectos de ley de los últimos 20 años han pretendido grabar de distintas maneras el salario escolar y es probable que deje de estar exento en el futuro cercano. Última cédula, impuestos de remesas al exterior. Apenas vamos a pasar por encimita sobre esta cédula. Recuerden, frente a una renta, cuando yo tengo una renta, para decidir cuál es el impuesto sobre la renta aplicable, ¿cuál es el primer criterio que debo utilizar? Es pregunta de examen, según les advertí hace 8 días. ¿Quién se anima a responder? El domicilio, profe. El domicilio. Excelente. Esto es el impuesto de la cédula 1, el impuesto de la cédula 2, el impuesto de la cédula 3 es para domiciliados. El impuesto de la cédula 4, que en Costa Rica llamamos impuesto de remesas al exterior, es para no domiciliados. En el resto del mundo se llama precisamente impuesto sobre la renta de los no residentes. Entonces, ¿cuál es el criterio de sujeción? El criterio de sujeción es doble. Que la renta sea de fuente costarricense. Si no, no estaría sujeto. Yo no puedo grabar con impuestos sobre remesas al exterior costarricense las rentas producidas, dijéramos, en Nicaragua. Y que quien la percibe no esté domiciliado en el territorio costarricense. Fuente costarricense, domicilio no costarricense. Aunque en general podríamos decir la ley menciona personas jurídicas, naturales y jurídicas, no menciona entes sin personalidad jurídica. De hecho, en la práctica,
como el mecanismo usual de pago del tributo es una retención en el pagador suele hacer la retención sin cuestionarse si el que la percibe es un ente sin personalidad jurídica. ¿Cuál es el hecho generador? La percepción de una renta o la acreditación de una renta por parte de un domiciliado en el exterior, por parte de un no domiciliado en Costa Rica. La ley habla de percepción, débito o puesta a disposición de la renta. El criterio de acreditación es un criterio contable. Ese criterio contable, según los principios contables del deudor, del que paga, cuando acredita la, la renta, no en el momento en que la recibe el que está en el exterior, sino en el momento en que tiene derecho a percibir esa renta. Renta no sujeta a plazo ni a condición. Por ejemplo, podría suceder que yo haya cumplido todos los criterios para percibir el dividendo de la cervecería el 25 de junio y me lo pagaron hoy 3 de julio. Eh, pues el hecho generador tuvo lugar el 25 de junio, no hoy 3 de julio, si yo estoy en el exterior. Quizás por esa razón es eh, discutible este voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que ya va a cumplir 20 años, 19 años. Las sumas o sea, ¿cuál es el hecho generador? Las sumas que efectivamente sean remesadas, las que constituirán la base de cálculo del tributo. Es decir, deberá determinarse por las rentas efectivamente trasladadas al extranjero, tema que será objeto de examen posterior. Eh, Pareciera que eso contradice la definición de percepción, débito o puesta a disposición. Este voto me parece que contradice el hecho generado. Este voto de la Sala Primera se emitió con ocasión de los pagos que hace el Instituto Nacional de Seguros a una agencia, perdón, a un reasegurador en el exterior. Es frecuente que esos montos tengan créditos y débitos. Por ejemplo, yo le pago al coasegurador o al reasegurador eh, la diferencia entre las indemnizaciones que tuve que pagarle a un asegurado en Costa Rica versus el monto fijo que me cobra por el reaseguro o por el coaseguro. Eh, entonces, en ese juego contable de que acredito y pago, pero solo remití una suma, dijéramos que, por decirlo en términos técnicos, le hicieron un cachete al Instituto Nacional de Seguros definiendo como lo efectivamente trasladado al exterior. Pero no puedo dejar de advertir que aunque esa sea el criterio jurisprudencial de la sala, lo ha dicho en más de un voto, no puedo dejar de advertir que a mí me parece contrario a lo que dice la ley. Por tanto, a pesar del nombre, lo que se remesa al exterior no es un impuesto a las remesas, es un impuesto sobre la renta del no residente. Supongamos que alguien tiene una casa de alquiler y está domiciliado en Miami, vive en Miami y tiene una casa dada en alquiler en San José. Y su decisión es, bueno, de ahí esta renta me la deposita en mi cuenta en el banco en Costa Rica. Y al banco le doy la instrucción de que apenas recibe esa renta, la invierte en títulos valores en la bolsa de Costa Rica. Bueno, no hubo remesa, no hubo traslado físico, no hubo eh, transporte, por decirlo de alguna manera,
de la renta desde Costa Rica hasta Miami. Pero si es una renta que percibió un extranjero, un domiciliado en el exterior, un no residente fiscal en Costa Rica, y por tanto debía aplicarse el impuesto. Es un equívoco pensar que se está hablando de remesas. No es la remesa física al exterior lo que está grabado con este impuesto. El artículo 54 de la ley, no lo vamos a ver, léanlo por favor, contiene un elenco de lo que se considera rentas de fuente costarricense. Ahí están los salarios, ahí está, por ejemplo, el pago que hace Teletica a una compañía que le da el derecho de transmitir una telenovela en Costa Rica. Ahí están los pagos por propiedad intelectual, por know-how, los pagos que le hace McDonald's a su casa matriz en el exterior por el uso de la marca y por el uso del know-how, etc. Léanlo, ese elenco es interesante. Eh, Noten además que tiene una gran dispersión de tarifas este impuesto. 10% en unos casos, 15% en otros, 20% en otros, 25% en otros, 30% en las rentas de fuente costarricense que no tengan una tarifa eh, asignada, etc. Entonces, el objeto del impuesto, ¿qué es? Una renta de fuente costarricense, tal como se define en el artículo 53 de la ley. El concepto de renta es más amplio que el de renta producto del impuesto sobre las utilidades. ¿Se acuerdan que esta materia, en la primera o segunda filmina de la presentación que estamos viendo, en general dijimos la imposición sobre la renta en Costa Rica se rige por el principio de renta producto? Pues bien, el impuesto de remesas al exterior, la cuarta cédula, es más amplio que el de renta producto. No llega a ser renta ingreso, pero toma algunas formas de ganancias de capital y rentas obtenidas a título gratuito. Por ejemplo, las herencias, por ejemplo, las donaciones, por ejemplo, los premios de lotería. Y este oficio que aparece al final se refiere a la ganancia de capital en activos depreciables. Bien, se acabó las filminas que tienen que ver con impuesto, imposición sobre la renta, es decir, las cuatro cédulas: utilidades, rentas y ganancias de capital, salarios, remesas al exterior. Quisiera dedicar unos minutos y ya los dejo tranquilos. Sé que ya algunos ya empezaron su época de exámenes finales. Quisiera dedicar unos minutos al tema eh, de ganancias injustificadas de patrimonio. Tienen a la vista la pantalla, la filmina que dice incremento injustificado de patrimonio. No, profe. No, profe, No, no. un segundito, por favor. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí. Gracias. Intentaré ser breve, ya los dejo tranquilos para que sé que están en época de exámenes. El artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contiene unas normas que vamos a ver si las tengo aquí. Está. Esta norma la leímos en clase. Lo que me interesa señalar es a partir del párrafo segundo, bueno, del párrafo segundo, que creo que es el quinto en la ley, del párrafo segundo de esta filmina.
También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga justificación e ingresos debidamente registrados y declarados a partir del periodo fiscal siguiente a la vigencia de esta ley. Como este artículo habla de qué es renta bruta, es decir, uno de los elementos constitutivos del hecho generador del impuesto a las utilidades, podría dar la impresión, falsa impresión, de que también es parte del hecho generador cualquier incremento en el patrimonio. Esa interpretación sería errónea. Podría derivar de las palabras literales, también forma parte de la renta bruta, pero en realidad lo que quiere decir es que el incremento es una presunción, el incremento no justificado en los ingresos declarados es una presunción de renta omitida, de renta no declarada. Por eso dice el siguiente párrafo, el contribuyente está obligado a demostrar el origen del incremento y además que ha tributado conforme a las disposiciones aplicables al caso o que está exento por ley. De lo contrario, es decir, en ausencia de esa demostración, el incremento se computará como renta bruta en el momento en que la administración lo determine y afectará el periodo que corresponda dentro del plazo de prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, notemos que aunque dice también forma parte de la renta bruta, pues en realidad no, lo que dice es, hay una presunción de que si no se ha declarado o si no se demuestra el origen, entonces se computará como renta bruta. Solo entonces, solo en caso de falta de demostración, solo en caso eh, de que el incremento no esté justificado. Si el incremento sí está justificado, ejemplo, mi patrimonio se incrementó porque mi madrina me regaló un carro. Podría la administración tributaria decir, güey, ¿y usted de dónde tiene ese carro si sus ingresos no le alcanzan para comprar ese carro? Bueno, me lo regaló mi madrina. ¿Por qué? Porque me quiere mucho y yo soy su ahijado. Eh, si yo demuestro la donación, entonces el patrimonio ya no es injustificado, sino que empieza a ser justificado, justificado por la donación. O bien me gané la lotería, aumentó exponencialmente, me gané el premio gordo, el acumulado de la lotería, de repente mi patrimonio se incrementó en 400 millones de colones. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, pues aquello no se puede computar como renta bruta porque está justificado en un premio de lotería. Podría también decir, bueno, es que mi renta es una renta no territorial. Mi madrina me regaló, madrina se fue a ir a México y me dejó su casa. Yo la casa de mi madrina la tengo alquilada en México y tengo una renta de alquiler en México. Bueno, pues esa renta, por el principio de territorialidad, no está sujeta al impuesto sobre la renta en Costa Rica. No es que esté exenta, como pareciera decir exclusivamente el tercer párrafo de la filmina, sino que está no sujeta. Entonces, me interesa señalar que la figura de incremento injustificado de patrimonio es una doble presunción. Se presume que es renta, el incremento de patrimonio no justificado se presume que es renta bruta, renta omitida, renta bruta no declarada, y además que pertenece al periodo fiscal en el que se descubre. ¿Es renta?
y es renta del periodo en el que aflora, en el que la administración tiene conocimiento de ese incremento injustificado de patrimonio. Doble presunción. Por tanto, yo puedo combatir la presunción diciendo esto no es renta, esto es donación, esto es renta extraterritorial, esto es premio de lotería. O también puedo decir, bueno, sí es renta, pero no pertenece al periodo fiscal en el que la administración lo determine. Puedo probar contra esa presunción. Puedo decir, este patrimonio ingresó a mi patrimonio hace 20 años. No, el año estuvo oculto, sí, pero está prescrita las facultades de la administración para fiscalizarlo si demuestro que no pertenece al periodo en el que aflora, al periodo en el que la administración lo descubre. Perdón, ¿alguien me preguntaba algo? No. Me pareció oír, pero no estoy seguro. Entonces, en general, el impuesto a las utilidades se mide por hechos ciertos, por una estimación sobre base cierta, sobre una estimación directa. Es decir, se mide la magnitud dineraria del hecho generador. Esa magnitud de hecho generador se registra en la contabilidad del contribuyente, sustentada en comprobantes autorizados. Tesis principal, determinación sobre base cierta o estimación directa. Y en los casos de imposibilidad se puede hacer uso de presunciones hominis que admiten prueba en contrario. O también puede suceder que se haga uso de la presunción de incremento injustificado de patrimonio, que es una presunción legal. Es una presunción un poco mixta, es legal, está en la ley en la mayoría de sus elementos, pero admite prueba en contrario. Decíamos, es una doble presunción relativa, no es una presunción absoluta, que es a lo que generalmente se alude cuando se utiliza la expresión presunción legal, casi siempre se quiere decir presunción absoluta. En nuestro caso estamos hablando de una presunción relativa. El incremento injustificado de patrimonio es renta bruta. Primera parte de la presunción. Segunda parte de la presunción, del periodo en el que se descubre o aflora. Si no se puede demostrar que pertenece a otro periodo, en el periodo en que la administración la determine. Dice Diego Marín Barnuevo, que es era un catedrático porque falleció con la pandemia, catedrático español. Son tres los elementos presentes en la estructura del juicio presuntivo: la afirmación base o el hecho base, la afirmación resultado o afirmación presumida, y el enlace o nexo lógico existente entre la base y la afirmación presunta. En nuestro caso, el hecho base es el incremento injustificado de patrimonio. Tiene un patrimonio que no está justificado en su declaración. ¿Cuál es el hecho consecuencia? ¿Cuál es la afirmación resultado o afirmación presumida? Si usted tiene un incremento injustificado, entonces es porque ha ocultado renta. Es renta bruta oculta. ¿Cuál es el nexo lógico? Que normalmente no habría incremento en el patrimonio si no hay renta. Si el patrimonio no está justificado es porque la renta se ocultó.
Un par de ejemplos. En la columna de activos, yo tengo bienes, aquí están valorados en 10.000 euros. Supongamos que yo tengo un apartamento que vale 10.000 euros. Y en el balance, la columna de pasivos y patrimonio podría decir, yo tengo una deuda por 10.000 euros, mi patrimonio es cero. O bien, tengo una deuda por 5.000 euros y un patrimonio de 5.000 euros. La columna de activos siempre debe sumar lo mismo que la columna de pasivos más patrimonio. En este otro ejemplo, supongamos que yo tengo 5.000 euros en el banco y 5.000 euros en un vehículo. Y en la columna de pasivos y patrimonio, en mi bolsillo, bueno, en mi bolsillo no, en mi propiedad, tengo 10.000 euros. ¿Qué son esos 10.000 euros que yo tengo en mi propiedad? Los 5.000 que tengo en el banco más los 5.000 que tengo en el vehículo. No tengo pasivos en esta columna. Podría ser que tenga 5.000 euros en el banco, 5.000 euros en el vehículo y un inmueble de 100.000 euros. Por tanto, la columna de activos y la de pasivos nuevamente son iguales, 110.000 euros en total. A partir de esa fórmula, el activo es igual al pasivo más el patrimonio, podemos decir que el activo menos el pasivo es el patrimonio. En esta filmina, suponiendo que el inmueble de la columna de la izquierda lo adquirí con un préstamo de 100.000 euros en la columna de la derecha, ¿cuál es mi patrimonio neto? Mi patrimonio neto no es la columna de activos, mi patrimonio neto es los activos menos el pasivo. Los 110.000 de la columna de la izquierda menos los 100.000 de la columna de la derecha. ¿Cuál es mi patrimonio neto? 10.000. Activo menos pasivo igual patrimonio. ¿Qué pasa si el pasivo, dice la administración, este pasivo es inexistente? Es una deuda que realmente no existe, es una deuda simulada. Pues con base en esta fórmula que aparece activo menos pasivo igual patrimonio, si el pasivo no existe, quiere decir que se incrementa el patrimonio. Dice el Tribunal Fiscal Administrativo en los fallos que ahí aparecen del 2007 y del 2014, el incremento injustificado de patrimonio también puede resultar del descubrimiento de deudas inexistentes. Si yo descubro que la deuda era simulada, quiere decir que hay un patrimonio oculto. El incremento injustificado de patrimonio puede ser el efecto reflejo que se produce al desconocer el pasivo cuestionado, debido a que no se ha demostrado ni el origen ni la existencia de ese pasivo. Esto es una construcción, jurisprudencial. No está en el artículo 5 de la ley que fue el que leímos hace un rato. Lo que dice es cualquier incremento en el patrimonio es, si no está justificado, es renta. Lo que ha dicho el tribunal es ese incremento del patrimonio puede ser el resultado contable de desconocer un pasivo, desconocer una deuda. Las siguientes filminas están dedicadas a a una práctica frecuente de la administración tributaria y de los tribunales, a determinar el incremento a partir de los depósitos en cuentas bancarias versus los declarados.
el auditor fiscal piensa, este señor me está ocultando ingresos, pido al juez que me autorice la apertura de las cuentas bancarias y con las cuentas bancarias tomo los depósitos como si todo fueran ventas, como si todo fuera ingresos. En algunos casos, depurando el IVA, es decir, eliminando el impuesto por lo agregado para decir qué es lo que realmente es renta. Y dijéramos que esa apertura de cuentas bancarias en general tiene el problema de que los depósitos no necesariamente son el patrimonio. Por ejemplo, cuando yo le pido un préstamo a un banco, el banco podría, eh, y de hecho es como suele suceder, depositar el préstamo en mi cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria, ese depósito del préstamo no es patrimonio, es deuda. Por tanto, si la administración piensa que yo le estoy ocultando ingresos, me abre las cuentas y a partir de los depósitos intenta construir la figura de incremento injustificado de patrimonio, en realidad lo que debería hacer es que compara no la suma de los depósitos, sino el patrimonio al final del periodo, comparándolo con el patrimonio al inicio del periodo. Por ejemplo, en el caso de un hotel en Jacó, que recibía muchos pagos en dólares, los recibía en su cuenta en dólares. Pero cada 15 días sacaba de su cuenta en dólares y depositaba en su cuenta en colones los montos que necesitaba para pagar la planilla. Pues bien, sería un error considerar que cada depósito en la cuenta en colones es una renta oculta. ¿Por qué? Porque la renta no es el depósito. No se ha ocultado nada. La renta se obtuvo por los depósitos en la cuenta en dólares y se traspasaron a la cuenta en colones, pero el depósito en la cuenta en colones no significa un alquiler de hotel, de habitación de hotel, una renta de hotel, diferente de la que se cobró en dólares. Por tanto, la figura de incremento injustificado de patrimonio a partir de los depósitos implica demostrar que el patrimonio al final es superior y que el incremento en el patrimonio no está justificado en las rentas declaradas. No basta hacer la suma de los depósitos de las cuentas bancarias. Esto es lo que ha dicho este fallo del Tribunal Contencioso Administrativo. Resulta cuestionable la conducta de la administración al inclinarse por presumir como incremento injustificado de patrimonio de la demandante la totalidad de los depósitos en sus cuentas corrientes y a partir de esa información establecer una base imponible. ¿Cuál es el error? Los depósitos no son lo mismo que el patrimonio. Esto lo ha dicho también la Sala Primera en este fallo del 2017. La simple suma de depósitos bancarios por parte del auditor fiscal no es incremento injustificado de patrimonio. El auditor supuso que para determinar la renta bruta podía acudir a los depósitos de sus cuentas, pero antes decidió que debía excluir algunos depósitos, por ejemplo, aquellos en los que tenía demostrado de origen diverso al de las rentas generadas. Incluso llegó a señalar que el margen de utilidad una vez realizada la determinación resultaba elevado, resultaba superior. Eso es un indicio de que esa operación de presunción tenía errores. Dicho de otro modo, nunca se demostró debidamente que ese incremento del patrimonio se diera en las condiciones apuntadas en el traslado de cargos. Esta sala no está en contra de la utilización del incremento injustificado de patrimonio para determinar la base imponible, pero ello debe realizarse demostrando acertadamente tal incremento, o sea, hay que medirlo adecuadamente, y hay que demostrar que no está justificado
todo lo cual se extraña en este asunto, pese a que es claro su utilización. Los depósitos, continúa la sala primera, por sí solos no dicen de un incremento de patrimonio. No se puede afirmar un incremento patrimonial si solo se toman en cuenta los depósitos, dejando los débitos y pasivos por fuera. En fin, con eso damos final a nuestro curso. Lo que correspondería seguir es el impuesto al valor agregado. Pero bueno, ya estamos en el tiempo extra añadido de nuestro curso y vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Les doy las gracias por haber tenido la paciencia de compartir el curso conmigo. Estoy a su disposición para dudas, preguntas o comentarios. Profesor, Ana Lorena. buenos días. Estas filminas usted no las sube en el entorno. Sí, las primeras que utilicé ya están en el entorno. Sí, esa ya estaba. Sí, las que no están son las de incremento y las voy a subir. Okay. Y con respecto a estas de incremento injustificado, Sí. la administración tributaria no hace una auditoría para establecer ese incremento injustificado. Simplemente está tomando la diferencia en los depósitos. Bueno, en esos casos, por ejemplo. Sí, usted habla técnicamente, ¿verdad? Usted tiene formación contable. Correcto. Sí, sí, sí. Dijéramos, lo que hizo el auditor no cabe calificarlo como auditoría, ¿verdad? Sí, no. Sí. O sea, intentando hacer una auditoría hizo un mamarracho, en palabras ticas. Correcto. Ok, gracias. Con gusto. Hola, profe. Buenos días. Adelante, Daniel. Nada más quería como estar seguro si el examen va a ser virtual o presencial esta semana. Todavía no lo sé, pero creo que va a ser virtual. Me parece que lo había puesto así en la... Sí, Bueno, no señor sé, no profe, sé. en mediación aparece el examen. Ok. Ok, muchas gracias, profe. Realmente no estoy 100% seguro, pero dijéramos que 99% seguro de que va a ser virtual. Yo les mando un correíto y un mensaje al WhatsApp confirmándoles este punto. Profe, una pregunta. Adelante. La clase que nos impartió la otra profesora, ese material, lo único que tenemos es el video que usted nos subió, ¿verdad? No tenemos presentación. En efecto, voy a preguntarle si ella tenía la presentación que me la pase para subirla a mediación. Muchas gracias, profe. Con gusto. Recuerden que para el examen entra toda la materia que no se hubiera examinado en el primer examen parcial. Y hasta la que vimos hoy, profe, incluso esta última. Inclusive, sí. Bueno, muchas gracias entonces por su paciencia. Les deseo lo mejor en el resto del curso y, bueno, en el resto de sus exámenes y en el resto de su carrera. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias, gracias, profesor. profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, que esté muy bien, gracias.